Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Izazola y soy el director de negocios en Workplace Options México. Los saludo hoy desde México con nuestro invitado muy especial, Gabriel Ponte, director regional, que es un socio internacional para Workplace Options y justamente está en Swiss Life. En este cargo, Gabriel es responsable de expandir y mejorar la Asociación Internacional de Swiss Life, así como de incrementar la visibilidad de Lincoln con los corredores de seguros y consultores globales. Gabriel cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de beneficios globales para colaboradores, donde el día de hoy tocaremos un tema que es el burnout laboral. Es un problema para todos los colaboradores del mundo, donde se estima que el costo anual del burnout y la falta de compromiso de los trabajadores ascienda a 8.9 billones de dólares, una suma estratosférica. Este cálculo incluye una variedad de efectos negativos en la productividad derivado justamente del burnout, como mayores tasas de ausentismo, rotación de personal y errores en el lugar de trabajo, donde vamos a encontrar una disminución en el enfoque, en la concentración, un aumento en los costos de atención médica, justamente debido a los efectos físicos del estrés y de la fatiga. Los costos para los colaboradores pueden ser aún más altos en México, por ejemplo, donde las jornadas usualmente son más largas, el tráfico, la contaminación, estos factores externos, en donde, se generan una contribución a niveles elevados de estrés laboral y burnout relacionado con el estrés. Gabriel, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Hola César, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que esto es un tema muy interesante, creo que infravalorado y que tiende a generar mucha polémica. Estoy bastante impresionado con algunos de los datos que estás compartiendo. Creo que muchas veces el tema del burnout se confunde con el desempeño laboral de algunos colaboradores. Y yo creo que hoy más que nunca el burnout dejó de ser un tema individual y un tema y un reflejo de cómo estamos trabajando como sociedad, ¿no? Entonces creo que muchísimas gracias y creo que es un tema muy interesante y espero que al público le guste mucho. Sí, totalmente. Y creo que en nuestra región el estrés, no nada más el estrés laboral, ¿no? También viene el estrés financiero que puede generar justamente esta parte del burnout, donde aproximadamente el 75% de los colaboradores en México tienen este estrés laboral y cerca de un 16% tiene burnout. Ahora, dicho esto, me gustaría iniciar la conversación en donde tú nos puedas comentar qué es lo que ves en los líderes y cómo pueden ver, pueden visualizar, pueden identificar el burnout entre los colaboradores y en sus equipos. Muchísimas gracias César otra vez. Yo creo que esto es bastante interesante. Creo que no hay una definición como tal, pero el burnout para nosotros el burnout realmente es un agotamiento físico o hasta emocional que está causado por algún estrés, puede ser crónico relacionado al tema de trabajo y que impacta el rendimiento de las personas, la motivación y en caso el tema de salud física y emocional. Yo creo que en simples palabras, el burnout no es solamente ese cansancio que nos genera el trabajo, sino a veces sentirse que ya las personas dieron todo lo que iban a dar para su cargo. Muy bien, muy bien. Y te preguntaría dentro de tu vasta y amplia experiencia, ¿no? En esta parte de seguros, que tienes justamente esta interacción día a día con líderes, ¿cómo las organizaciones pueden identificar un tema, un asunto enfocado al burnout laboral? En este caso, pueden haber distintos tipos de señales, pongamos, señales de manera individual que los líderes tienen que identificar, por ejemplo, como cambios de energía de su equipo, mucho ausentismo, parte de irritabilidad, calidad del trabajo, vemos tiende a observarse menos innovación por parte de los colaboradores, muchos conflictos internos, quizás algunos deadlines o perder algunos deadlines del trabajo.
Estas son algunas de las causas principales que se pueden identificar. Y en el tema con respecto a señales como de la parte de la organización, yo creo que los líderes se pueden empezar a dar cuenta que existe una rotación muchísimo más alta en el trabajo. La productividad quizás se nota un poco estancada. Y la parte que nosotros más vemos es donde empieza a haber una demanda más alta en la incidencia, ya sea de bajas por parte de los colaboradores o si tienen herramientas de bienestar, más apoyo en el tema de salud mental. Yo creo que son, digamos, algo muy básico donde podemos identificar los problemas. Y por supuesto, como decía todo esto tiene un costo interesante. Estaba justamente leyendo para tu podcast que algunas empresas, por el tema del burnout, están experimentando una rotación más allá del 23% de su población, según el estudio de Gallup 2024, el State of the Global Workplace Report. Entonces, es muy interesante esa pregunta y mucho cuidado a estas señales que pueden estar sucediendo en las organizaciones. Sí, totalmente. Y a mí me encantan justamente las estadísticas donde el 12-13% de los colaboradores pueden generar este ausentismo en el lugar de trabajo, donde, pues bueno, puedes ver temas de accidentes derivados justamente de alcoholismo, adicciones, ¿no? El cigarro, por ejemplo, que a su vez, consecuentemente, generan enfermedades como cáncer, ¿no? O degenerativas, y donde justamente las organizaciones generan un costo interesante en la parte de los planes de salud, donde justamente está llamando la atención de las organizaciones y de poder generar estrategias. Y justamente llegamos al punto de qué ejemplos o problemas tú ves en esta parte del burnout laboral, ¿no? ¿Cuáles crees que sean las consecuencias que la organización le puede llegar a generar a algún tema, ¿no? Yo creo que esta pregunta es muy amplia, pero una de las cosas que siempre tiende a pasar es el tema cultural. A veces en organizaciones que, digamos, como definimos nosotros, culturas un poco más tóxicas, donde se tiende a normalizar el estrés, o se tiende hasta a premiar ese estrés, tiende a tener un impacto importante en ese burnout y vemos que las rotaciones son más altas. Una de las causas evidentemente son cargas de trabajo excesivas. Otra causa interesante que comentan mucho es la parte de recursos humanos, donde habla de la falta de claridad de los roles y las falta de expectativas. También evidentemente el caso de remuneración juega un impacto interesante en la parte de expectativas. Pero yo creo que la parte cultural es el tema clave aquí de cómo a veces algunas organizaciones contribuyen a fomentar ese estrés laboral. Sí, justamente hay unos estudios por la OMS en donde dicen que justamente el ausentismo laboral puede reducir la productividad en un 27% y aumentar los costos de atención sanitaria aproximadamente en 26%, ¿no? Dicho esto por la OMS y consecuencia de lo que comentamos hace un momento. Entonces creo que sí es un tema en el cual debemos de enfocar nuestra atención, poder llamar a los líderes que nos escuchan, donde me gustaría, dada tu perspectiva, de tu experiencia, qué estrategias efectivas las organizaciones pueden implementar para manejar el burnout. Y pondré una, ¿no? Que tenemos en México, que es la NOM 035, y podemos comenzar sobre esto. Claro que sí, yo creo que estrategias son muchas, pero quizás desde un punto de vista macro, creo que fomentar una cultura de bienestar, ¿no? Y después podemos ir a muchísimas, digamos, productos o servicios que están disponibles en el caso de Workplace Option, fomenta este tipo de herramientas, pero yo creo que hay que empezar cambiando esto y fomentar realmente una cultura interna que no sea solo una política como de papel, ¿no? Claramente, como tú mismo dices, este tema está ligado
realmente en el tema de prevención con estas herramientas que hoy en día hay disponibles para bienestar. Creo que hoy en día los beneficios que ofrecemos a nuestros colaboradores no pueden estar limitados a los beneficios de empleados tradicionales como seguros de vida, seguros médicos, etcétera. Creo que hay que ir más allá. Había un estudio también interesante en el Harvard Business Review que habla que el 76% de los trabajadores en Estados Unidos hoy espera que sus empleadores sean más proactivos en proteger la parte de bienestar y específicamente en la parte de salud mental. Creo que esto nos dice claramente que no es un lujo, sino es que es una demanda real para retener y manejar talento. Y bueno, obviamente dentro de las tareas o de las cosas que las compañías pueden implementar es capacitar a sus líderes en esta gestión de equipos saludables y liderar bajo ejemplo. Creo que esto sería algo muy a grosso modo de lo que algunas compañías podrían implementar para mejorar. Y hay un costo económico que tú has estado hablando desde el principio que es latente. O sea, que si antiguamente creíamos que esto era algo que no podíamos asignarle un valor, hoy en día los estudios revelan que tiene un impacto económico importante en nuestras organizaciones. Sí, totalmente, creo, en donde no muchas organizaciones le ponen foco, justamente, donde lo dejan transcurrir y al final de cuentas genera un costo más grande, ¿no? Entonces, mencionaste algo muy importante, que es crear ambientes laborales sanos, ¿no? Crear donde creo debes creer, ¿no? Si tú crees, tú creas, no generar como por tendencia tener estas estrategias. Y creo que en esto ha habido, pues bueno, un poco de, no sé si decirlo tendencitis o algo por el estilo, pero no porque realmente creen que van a generar un cambio, ¿no? Cien por Eh, ciento, yo creo que estás llegando al punto importante, César, porque creo que durante los años de pandemia vimos un cambio donde se generó la necesidad de implementar, pero creo que se utilizó mucho solamente como tenemos que tener la política y ya, más no necesariamente creemos en ella. Y creo que en estos últimos par de años hemos visto un cambio donde muchas compañías no solo es la necesidad de ofrecer para retener el talento, sino de creerlo y liderar, por ejemplo, donde empiezan a implementar internamente ciertos diferentes herramientas para fomentar esta cultura, pero donde todo el mundo participa y quiere participar para generar, digamos, un mejor output o una mejor producción, pero genuina, no necesariamente marcada y guiada por ese estrés laboral. Entonces creo que tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que estamos yendo un poco más hacia donde se debe. Entonces creo que este tema es bien interesante. Sí, totalmente. Y creo que estamos llegando al punto en donde pues las organizaciones preguntan el por qué invertir y cuándo va a regresar, voy a recibir mi retorno, ¿no? De inversión, ¿no? Y creo que es muy, muy amplio porque cada persona, cada organización es funcional de acuerdo a diferentes estrategias y llevan un lapso de tiempo para ver esos resultados positivos, donde debe de haber un compromiso a largo plazo y donde pues nuestra posición de uno u otro lado justamente es brindarles un poco de esa certidumbre o de guía para que podamos generar esta cultura, como bien mencionaste, de salud mental, de un bienestar físico, de un bienestar emocional para los colaboradores, para sus familias, donde me gustaría que nos comentaras qué pasos crees que los líderes justamente en las organizaciones pueden tomar para que se genere más empatía y que puedan generar un apoyo en la necesidad específica de el bienestar emocional y físico de los colaboradores. Bueno, yo creo que sí, y que los líderes tienen que tomar un rol activo. Creo que no deben asumir necesariamente cómo se siente la gente, ni estar necesariamente con un tren. Tienen que escuchar digamos, a sus colaboradores y preguntar. Entonces creo que eso es clave. Y por segundo, creo que liderar con el ejemplo propio, como dice en inglés, lead by example, es un tema clave de cómo pueden esparcir esa cultura. Creo que poner límites claros en los equipos, ofrecer recursos de apoyo es muy importante. Creo que sí hay que invertir en este tipo de herramientas.
y a veces, como tú dices, es difícil explicar cuál es el retorno de la inversión. Creo que ese es un tema que siempre viene, pero la realidad es que con estas herramientas de prevención lo que queremos es evitar que haya un costo, porque usualmente no es un retorno de inversión, sino una, evitar una pérdida a futuro de lo que podría ocurrir. Nosotros desde el punto de vista de seguros, pues sí lo vemos cuando se implementan, digamos, planes de prevención con el tema de salud mental, entre otras cosas, donde vemos una incidencia positiva, o sea, o menos incidencia en el tema de reclamos, en más que todo en la parte de discapacidad. Entonces, sí hay un costo asociado que podemos ver y que hemos implementado alrededor del mundo en programas de este estilo que ayudan a disminuir ese costo a la incidencia que a su vez se traduce a una prima menor anual para las compañías. Pero bueno, creo que me desvié un poquito de última pregunta. César, creo que esta empatía empieza por ser activos y escuchar de manera activa a los colaboradores. Y creo que llegaste o sea, cada vez llegamos más al punto donde mencionaste que han tenido estrategias globales al ser una organización global, y me gustaría saber cuál es tu punto de vista en el radar, en el mapa en el cual se encuentra Latinoamérica, México, en cuanto a temas de estigma en el bienestar emocional, en el bienestar físico de las organizaciones. ¿Nos puedes comentar? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, especialmente cuando hablamos de Latinoamérica, siendo latino también. Creo que primero que todo, sí hay un estigma en nuestra región, diferente a lo que podemos ver, digamos, en otros continentes. Creo que primero que todo tenemos que normalizar este tipo de conversaciones en cuanto a salud mental. Creo que se sigue pensando a veces que es algo personal y no necesariamente es algo personal. Es algo que está siendo impactado por los factores, digamos, de la compañía y no necesariamente de la persona. Entonces yo creo que primero hay que normalizar este tema de conversaciones. Y es muy importante que para este tipo que se den este tipo de cosas de normalizar las conversaciones, hay que asegurar que haya unas políticas de apoyo que protejan la privacidad de las personas que decidan hablar este tipo de temas. Es decir, que no haya, que tiene que estar, digamos, todas las políticas bien en su lugar para que la gente pueda abrirse y hablar de este tema de salud mental. Yo creo que ese sería un tema clave para nuestra región y para normalizar esto, que es algo que pasa y es algo no es normal y que no es normal y no significa que haya un problema con el colaborador personal. Entonces yo creo que sería por ahí lo que veo de diferente de otros lugares. Pero creo que hay una petición de las compañías, cada vez lo vemos más, de implementar y de reconocer de que existe este problema en sus organizaciones. En México principalmente, creo que es un país de la región que está liderando este tema, digamos, al futuro, y que creo que es algo que se va replicado en los otros países de la región. Sí, totalmente. Creo que hay mayor autoconciencia dentro de Latinoamérica, aunque bueno, es un camino todavía que le falta mucho por aprender, de igual manera, pero que bueno, tiene el objetivo, la intención de poder justamente apoyar a sus colaboradores. Ahora, cuando hablamos de burnout, a menudo hay una discusión sobre quién tiene esta responsabilidad de abordar pues estos temas, ¿no? La causa, por ejemplo, depende del colaborador o de la organización. ¿Cuál sería tu punto de vista ahí? Yo creo que esta realmente es una pregunta interesante y difícil de responder, César. Creo que realmente es algo compartido. Tiene que haber una balanza, pero creo que el lado de la prevención pesa más del lado organizacional. Es decir, la compañía tiene un poquito más de responsabilidad porque tiene los recursos para actuar. Yo creo que el bienestar no es solamente un tema de responsabilidad social de las compañías, es un factor digamos, de competitividad que las organizaciones tienen que usar para innovación. Cuidar la salud mental de sus equipos les ayuda a tener muchísima menos rotación, muchísima más innovación, mejores resultados financieros. Yo creo que no nada más no es un gasto, es una inversión estratégica que tienen que hacer todas las compañías. Entonces, creo que me vuelvo a la pregunta, creo que la organización es un poquito más responsable porque
establece las condiciones de trabajo, los ritmos y realmente tiene el poder de dictar cómo quiere ser la cultura de su compañía. Sí, 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 totalmente. Y justamente a la hora de que uno invierte en sí mismo, pues va a recibir como un buen retorno para su bienestar personal y donde van a poder aprovechar la mejor versión. Yo creo que la pregunta que se deberían hacer todos los líderes y a sí mismos, ¿no? ¿Es realmente redituable invertir en mí mismo? Y que se la hagan justamente ahora sí que en retrospectiva de toda la gente que tienen a cargo y de que son responsables, ¿no? Y la respuesta se darán cuenta que es positiva, que si uno invierte en sí mismo, va a sacar lo mejor de uno. Entonces, si sacan 100%. la mejor versión de cada uno de ellos y hacen estrategias en conjunto, realmente van a ser un equipo, van a crear entornos, ambientes laborales sanos y que por consecuente van a generar una reputación de que todos van a querer trabajar ahí, van a reducir la rotación de personal, van a incrementar la productividad, donde, quizás estoy mencionando como el escenario ideal, pero considero que ese es el camino, ¿no? No digo que va a ser de un día al otro, pero que considero puede llevar una estrategia a corto, mediano y largo plazo, donde, pues bueno, como embajadores de bienestar, nos encargamos de poder comunicar los beneficios que van a poder obtener de justamente abordar estos temas tan importantes. Y te doy completamente la razón de que creo que debe de ser de los dos lados, ¿no? Pero creo que el líder tiene un poquito esa responsabilidad de acercarse al colaborador y de abrir el canal de comunicación para que pueda siempre identificar qué puede llegar a necesitar, ¿no? ¿Por qué de repente puede estar más ausente? ¿Por qué de repente puede estar más produciendo mejor, ¿no? En el trabajo, ¿no? Quizás tiene algún tema personal y que en su momento sea positivo, sea negativo, el colaborador tenga esa confianza de poder acercarse a su líder y comunicar cuál sea el mensaje que tenga que dar. Claro que sí, César, 100% de acuerdo. Ahora, antes de terminar, me gustaría que nos dieras un mensaje a los líderes que nos escuchan, a los colaboradores, pero sobre todo a los líderes, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje sobre este tema? Pues yo creo que a los líderes le diría pues que tenemos que normalizar las conversaciones y quitarnos el estigma de salud mental. Y les diría que este tema del bienestar no es nada más un tema de responsabilidad, sino es un factor de competitividad. Para poder seguir innovando, seguir creciendo, tenemos que acercarnos cada vez más a esto y entender que es un factor de productividad. ¿Y a los colaboradores? A los colaboradores le diría que deben de cuidarse de sí mismos, que deben de entender que es una responsabilidad compartida y que utilicen todas las herramientas que les tienden a ofrecer sus compañías. A veces vemos que también poniendo de parte y parte, vemos que muchas empresas ofrecen una gama de herramientas para prevención para este tipo de cosas que no pasen como el burnout, pero no todos los colaboradores tienden a utilizarlas. Entonces pienso que utilicen al máximo todas las herramientas disponibles. Coincido con todo lo que comentas y bueno, agradecerte tu opinión, tu perspectiva, tus conocimientos, tu experiencia acerca de estos temas. Espero que muy pronto podamos conversar de nuevo sobre otro tema y agradeciéndote de nuevo. Muchísimas gracias, César. Antes de terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar que Workplace Options México ofrece apoyo integral para el bienestar de los colaboradores y sus familias, un pilar muy importante. Para mayor información sobre estos temas, los programas, los servicios enfocados a salud mental, al bienestar físico, emocional, visite nuestro sitio web www.workplaceoptions.com/MX. Muchas gracias a todos
Este material se publicará pronto en la página y en nuestro canal de Spotify. Gracias a todos los que nos escuchan y a Swiss Life. Hasta pronto.